Bienvenidos a La Voz del 21. La tercera semana de octubre es la semana de la lucha contra el cáncer en el Perú y para conversar de este tema tenemos a un invitado especial y es el médico oncólogo Juan Carlos Samamé Pérez Vargas. Él es del Servicio de Oncología del Hospital Loaiza. Bienvenido al programa. Liz, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo un rato contigo. Queremos empezar la entrevista por algo muy básico y es ¿qué es el cáncer? Interesante pregunta y básica, ¿no? El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracteriza porque las células normales del cuerpo, por algún motivo interno o externo, cambian. ¿Y en qué cambian? En dos cosas, en que no se mueren y en que tienen una capacidad invasiva mayor. Quiere decir que las células normales del cuerpo tienen un tiempo de vida, 100 días, 120 días. Al término de este lapso de tiempo, ellos mismas terminan su función y se matan, se suicidan, por decirte. ¿Ok? Y respetan espacios, respetan estructuras. Las células tumorales no. Entonces, al no morir y al crecer en mayor dimensión, es cuando se generan los tumores, que son los bultos que nosotros podemos ver en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora hay que diferenciar que no siempre los tumores se convierten en cáncer. Es correcto. Si uno quiere hablar, en general hablas de tumores benignos, que es un término coloquial, y tumores malignos, ¿no? Pero en general cuando uno habla de un tumor, habla de un tumor maligno o de un cáncer, ¿no? Y eso es importante diferenciarlo, porque hay muchos pacientes que dicen, y tú le dices que tiene un cáncer, y dicen, ya, pero tengo un cáncer bueno o un cáncer malo. No, el cáncer, por definición, es malo. Y el tumor, en la gran mayoría de las veces, se refiere a un tumor maligno. Lo que se debería diferenciar también en cáncer es las etapas del cáncer, en todo caso. Correcto. Eso es muy buena parte, porque el cáncer no es lo mismo diagnosticarlo en etapas iniciales o en etapas tardías. Son 4 a priori. La etapa o estadio 1, que es el estadio localizado, donde es lo ideal diagnosticarlo y generalmente es donde entran los chequeos. Entonces, ahí cuando tú diagnosticas una neoplasia en estadio 1, tienes muchísimas opciones terapéuticas y casi llegas a curación, por no decir curación. ¿Cuál es el porcentaje si estoy en la etapa 1? Hablamos de más del 90% de curación en el estadio número 1. ¿Okay? Estadio 2 y 3, ya saben lo que se llaman estadios localmente avanzados. ¿Por qué se dice eso? Porque se afecta no solamente el órgano, sino la región, es decir, un ganglio cercano, que es la gran mayoría de tumores que nosotros diagnosticamos o de cánceres que nosotros diagnosticamos. Es un estadio intermedio, por ponerlo. Y luego tenemos el estadio avanzado, que es el estadio 4, o también llamado metastásico, en el cual no podemos hablar de curación, pero sí de control y de cronificación. Y eso es importante mencionarlo. ¿Qué significa cronificación? Justamente porque la cronificación es lo que ha hecho que nosotros hoy en día estemos en el avance de la oncología como nunca antes en la historia de la medicina. Es decir, un paciente no se puede curar, pero se cronifica la enfermedad, se controla como una diabetes. La diabetes, yo te puedo diagnosticar diabetes y es una enfermedad que no se cura, pero se controla y se cronifica con medicación en el tiempo. Es decir, la hago larga y hago que el paciente pueda vivir con esa enfermedad con menos síntomas, pero con una medicación. ¿Calidad de vida? ¿O? Con una calidad de vida adecuada. Esos son los principales avances que se han hecho actualmente en la oncología moderna, ¿no? Pacientes con estadio 4 metastásico que antes su tiempo de vida era muy cortito y de mala calidad de vida, logras extenderle el tiempo de vida y con una mejor calidad, ¿no? Entonces, esos son los avances que tenemos actualmente en la medicina y nos han permitido tener estos resultados. Ahora, aunque es frecuente esta pregunta, pero hay que siempre reforzar la idea. Siempre. Y es cuáles son los factores de riesgo. Importante, y justamente cojo lo que tú decías o la introducción que mencionabas, que es que estamos en la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer, antiguamente llamada Semana Perú contra el Cáncer. ¿Okay? Y justamente lo que buscamos nosotros como parte del Hospital Loaiza o parte del Ministerio de Salud es hablar y promocionar y difundir hábitos de vida saludables. Vamos a hablar claramente, es decir, dieta. Vivimos en el Perú, es un país riquísimo en lo que es el tema de culinaria, pero tenemos que dejar de lado la comida chatarra. Favorecer todo lo que pueden ser las comidas de olla, de guisos, como decían las abuelas antiguamente. Más verduras. El peruano no le suele gustar las verduras. En el plato de comida tiene que haber... ¿Diariamente? Idealmente frutas y verduras, sí, Diarias. al menos una ración al día. Al menos. O sea, parte práctica, tienes el plato de comida, digamos la cuarta o la parte del plato o la mitad del plato debería tener algún tipo de verduras, verdes, los colores que quieras. No importa si sea cocida o no. No interesa, solamente interesa que sean verduras. El arroz, que nosotros somos arroceros por naturaleza, deberíamos dejarlo a un lado. Soy arrocera 100%. Yo también, pero tenemos que aprender a dejarlo. Entonces, ¿cómo? Me refiero de que es importante el carbohidrato, que es el arroz, pero
tiene que ser la cuarta parte del plato para hacerlo ya en forma más práctica, ¿no? No es bueno, aprovechando que me habla del arroz, no es bueno comer todos los días arroz en todo caso. No es que sea bueno o malo, es un carbohidrato y nos va a ayudar. Y en carbohidratos puedes comer un día la cuarta parte del plato de arroz, al día siguiente quizás una papa, al día siguiente un camote, e ir cambiándolo. El carbohidrato es necesario, pero hay que medirlo, como te digo, ¿no? En el plato la mitad puede ser verduras, una cuarta parte el tema de un carbohidrato como el arroz, papa, camote, y la otra cuarta parte un producto cárnico, pollo, pavita, pescado y carne roja también, a pesar de que está muy satanizada. Exacto. La carne roja sí tiene muchas virtudes, pero el problema es con la carne roja procesada. Procesada, me refiero a embutidos, barbacoas, parrilladas. Y esto significa que comes una parrillada y ya definitivamente te va a dar cáncer. No es muy recomendable, por ejemplo, las hamburguesas que ya vienen hechas. Puede ser, pero aquí viene justamente lo importante de mencionar. No es que comas eso y te vas a definitivamente dar cáncer, sino que si lo comes de forma repetida y en cantidades importantes, a la larga podría ser un factor de riesgo para desarrollar algún tipo de neoplasia. O sea, no es condición sine qua non. Entonces eso es importante mencionarlo porque cuando estás en la consulta te dicen, le recomiendas al paciente que coma carne roja porque a veces algunos pacientes están con algún tipo de anemia y te dicen, pero doctor, eso no se puede comer porque da cáncer. Entonces tienes que contextualizar. Repito, carnes rojas procesadas, ahí tenemos que tener un poco de control. Eso sí, todo con moderación, todo en exceso es malo y eso no solamente se cumple para la medicina. Siguiente punto, ¿no? El tema de la protección solar. Se nos viene ya, estamos en primavera, se nos viene el verano y este verano promete ser un poco caluroso y un poquito fuerte, protección solar. Ahora que también se recomienda en invierno protegerse. Es correcto, debería ser todo el año. La resolana, ¿no? Nosotros en algunos lugares del país, por ejemplo en Arequipa, tiene una zona de mucha incidencia de rayos UV. Entonces es ahí donde sí se debería recomendar, inclusive así haya resolana, no se vea la luz del sol directamente, ¿no? Pero de preferencia en la zona, en las épocas de verano. El tema del ejercicio. El ejercicio es un tema que los peruanos no somos. Ahí nos agarra mucho, ¿sabes? En el tema del ejercicio. Y levanto la mano también, ¿no? O sea, es un tema que es crónico para todos los peruanos, el tema del sedentarismo. Tendemos ahora al sedentarismo y más aún con toda la cultura delivery que tenemos actualmente. Entonces, sugerencias prácticas. Usar más escaleras que ascensores. ¿No? Usar más escaleras que ascensores es una manera bastante más práctica. Y ahora que todos tenemos en el bolsillo un celular moderno que tiene podómetro, contabilizar. Tú debes hacer un promedio de 9.000 a 10.000 pasos al día. De esa manera puedes mejorar. Y si no, lo que tienes que hacer es 30 minutos de ejercicios, idealmente al día o 3 veces por semana, continuos, porque muchas veces dicen, ya, pero yo he hecho 5 minutos al paradero, después otros 10 minutos aquí. No, lo ideal es que sean de 20 a 30 minutos continuos. ¿Qué tan importante es el agua, tomar líquido? Fundamental, o sea, el hidratarnos está muy bien, pero nosotros tendemos a ser también gaseoseros. Entonces la gaseosa en otros países se llama refresco, porque la gaseosa te refresca nada más, y es cierto, te refresca, pero no puedes vivir de la gaseosa, ¿no? Entonces el agua es fundamental, los jugos naturales también, naturales, ¿no? Claro. Insisto, siempre gustitos. No los jugos procesados. No hay que tampoco satanizarlos, ¿no? Pero de vez en cuando algún juguito no está mal, ¿no? Pero de preferencia si podemos llegar y hablar del agua directamente sería lo ideal. A la gente no le gusta el agua, pero bueno, pues hoy en día hay varias marcas de agua, pues uno elija el sabor que le conviene o que le guste, ¿no? Otro tema importante que va de la mano con el tema de la dieta y el ejercicio, el sobrepeso. Obviamente, evitar sobrepeso. Está demostrado que el sobrepeso y la obesidad nos van a generar muchísimos problemas de salud, no solamente oncológicos, sino también problemas no oncológicos, diabetes, hipertensión. E inclusive se ha visto que en un paciente con cáncer en tratamiento que tiene sobrepeso no responde igual al tratamiento que un paciente que tiene peso normal. Claro. Importante con ese tema, ¿no? Y sobre todo, inclusive en algunas pacientes con cáncer de mama, está esto demostrado totalmente. Inclusive nosotros favorecemos a que los pacientes estén con un peso ideal, a pesar de que la filosofía de la gente, no, vas a entrar a un tratamiento de quimio, un tratamiento oncológico, sube de peso para que estés más fuertecito. No. Mito urbano totalmente, ¿no? Evitar el tema de alcohol, tabaco, eso está demostrado y sabemos de que eso es unánime para todas las neoplasias y otros tipos de factores de riesgo, ¿no? Ahora, en cuestión de tabaco, hay quienes creen que el cigarro electrónico puede suplir al cigarrillo normal
y ya no te da cáncer. ¿Esto es cierto o no? En parte no nos va a dar tantas tasas de cáncer, pero lo que está generando es un problema que se llama EPIT, es decir, es un problema inflamatorio que está generando muertes, inclusive ya se están empezando a reportar muertes, porque el cigarrillo electrónico es una moda de hace unos 5 o 7 años, y ya tenemos datos suficientes, sobre todo en Estados Unidos, para poder decir de que no es inocuo al 100%. Sí, correcto, me protege de generar algún tipo de neoplasia o algún tipo de cáncer, pero no te salvas de poder hacer algún tipo de pulmonar inflamatorio que está generando muertes. Es decir, que cambia una enfermedad por otra, prácticamente. Exactamente. Tú cambias eso porque el factor de riesgo va a seguir existiendo. Entonces, Ahora usted eso sí. nos ha dicho algo muy importante que es la prevención, y quiero hablar de eso. La mayoría de personas, cuando no nos duele algo, no vamos al médico. ¿Cómo hacemos para ir al médico? ¿Cómo hacemos para tener una cultura de prevención en casa? Yo pienso que es un poco de perder el temor, ¿no? Y creo que los peruanos tenemos un poco la filosofía del avestruz. ¿Y cuál es esa? ¿No? Que cuando te da miedo entierras la cabeza, pero el león te come igual, ¿no? Entonces, claro, tú y yo creo que tenemos que perder mejor el no temor. me entero, si mejor tengo no me alguna entero porque enfermedad. si no, ¿qué viene después? Claro. Entonces, primero que ese después no es tan malo. Y ese después normalmente la gente dice, quimio, se me cae el pelo, voy a estar fatal, va a ser peor que la enfermedad, mejor no me traten. Mentira. Mentira. O sea, hoy en día disponemos de una serie de medicamentos que nos van a ayudar a poder acompañar a la quimio, y tenemos quimioterápicos muy modernos y otros fármacos mucho más modernos que hacen que el tratamiento para cáncer no sea el diablo que antes se pensaba. Entonces, lo primero es el perder el temor, porque si te diagnostican algo, enhorabuena, porque te diagnostican en estadio inicial, como hablábamos del estadio 1, y tienes muchas más posibilidades de curarte. Y lo que usted nos decía era que es el 90% de posibilidades. Correcto. Muchísimo. En el estadio 1 tienes el mucho porcentaje de posibilidades de que te cures. Curación, eso es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, mientras más chequeos te hagas, mucho mejor, porque si tienes, entre comillas, la mala suerte de que te diagnostiquen algo, tienes la buena suerte que has sido diagnosticado en estadios iniciales y se quita. Diferencia que te hagas el loco y dices, bueno, ese bultito lo tengo por ahí, no, igual desaparece. Importante, bultos que aparecen en la anatomía propia, uno conoce su anatomía, ¿no? Que quizás estén ahí por 3 semanas, un mes, más de un mes, hay que irse a chequear. ¿O alguna mancha quizás? Alguna mancha, sangrados anormales. Si tienes algún sangrado anormal por boca, por ano, por lugares que no debería sangrar, o inclusive las mujeres, sangrados ginecológicos que no tengan mucha correlación con el tema de la regla, sobre todo en mujeres mayores de 50 años, ¡pum!, luz de alerta. Y es ahí donde tendríamos que acudir, quizás fuera de nuestros chequeos rutinarios y habituales, quizás acudir a un médico general o un médico internista para que él nos pueda derivar quizás a una especialidad mayor para hacer estudios mejores. Lo que quería que nos explique ahora sí, nosotros no tenemos ninguna de esas señales. ¿Cómo es que debemos ir al médico? ¿Qué le debemos decir? Porque generalmente si vamos al médico es porque nos duele algo. Correcto. El médico nos va a decir, ¿qué le duele? ¿Cuál es su molestia? Ninguna. Exacto. Mira, esa es muy buena pregunta. Y eso creo que todos los que estamos aquí escuchamos que siempre chequeos, ¿no? Entonces, creo que es importante contextualizar y decir, te vas a hacer un chequeo, tienes que irte idealmente a un centro de salud donde hay un médico general, o si tu seguro te lo permite, a un médico internista. ¿Por qué viene? Vengo porque deseo hacerme un chequeo. Entonces los chequeos están estipulados por edades. A partir de los 45 años en mujeres, mamografía, ayuda muchísimo. El Papa Nicolau, a partir de que se inician las relaciones sexuales en las mujeres, se tiene que hacer de todas maneras. Ahí estamos previniendo cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, que son muy frecuentes, ¿ok? Y si se diagnostican a tiempo, tienen altas tasas de curación. Varones, a partir de los 45 años, el tema de el examen rectal, que es el tacto rectal, para poder valorar y para poder ver eso, es el tema de cáncer de próstata, que nos va a ayudar. Y si es necesario también algún tipo de tema, como puede ser alguna colonoscopía, si es necesario, en pacientes mayores de 45 o de 50 años. Entonces, esas son más o menos las edades que uno tiene para poder hacer las técnicas de screening o de detección temprana. Y eso es lo que tu médico o el médico al cual tú acudes deberías ir. Entonces, el punto que tienes que hacer es ir, insisto, a un médico general o a un médico internista. ¿Por qué viene? Vengo simplemente porque quiero hacerme un chequeo. Entonces, te va a hacer algunas preguntas de antecedentes familiares y demás, y te derivará o al ginecólogo o al gastroenterólogo para que haga algunas pruebas necesarias que nos van a ayudar, ¿no? Hablemos de uno de los cánceres más letales, que es el cáncer al estómago. Correcto. ¿Quiénes son las personas que están en más riesgo de tener esta enfermedad? Mira, cáncer de estómago generalmente se produce alrededor de
pacientes de 50 años aproximadamente. Sin embargo, últimamente en los hospitales estamos viendo casos de gente mucho más joven. ¿Por qué? Yo pienso que es por algunos factores de riesgo que se están dando. El factor de riesgo principal para cáncer de gástrico, más allá del tema de la dieta y del tema genético, es el tema del Helicobacter pylori, que es una bacteria que convive en muchos estómagos de peruanos. Entonces, el Helicobacter pylori está muy vinculado a temas de problemas sanitarios. Es decir, no acceso a agua potable, aguas estancadas, ¿no? Que es la realidad de muchos de nuestros compatriotas. Entonces, si tú desde muy joven te expones a esta bacteria, entonces vas a tener más posibilidades de poder desarrollar algún tipo de cáncer de esta índole, ¿no? A pesar que también se conoce hoy en día que cáncer gástrico tiene 4 subtipos principalmente, y hay alguno que tiene mucha correlación con el índole genético, pero no es del todo frecuente. ¿Es cierto que el cáncer al estómago es más frecuente en mujeres que en hombres? Es al revés, un poquito más en varones que en mujeres, ¿no? Está subiendo la tasa en mujeres, pero todavía sigue teniendo un rango importante en varones. Si nosotros hablamos... ¿Por qué en varones? ¿Cuál es la predisposición que tienen los hombres a esta enfermedad? Más que por una predisposición genética, es por el factor de riesgo. Hablamos de consumo en grasas, consumo en alcohol, ¿no? Históricamente o tradicionalmente los varones han tenido un hábito tabáquico y un hábito de alcohol un poco más fuerte. El tema del sobrepeso y sobre todo mucho de consumo de alimentos que tengan quemado, por ejemplo barbacoas, parrillas, o muy salados, ¿no? Por ejemplo, todos los que son alimentos curados, si uno los consume en exceso, en la selva, por ejemplo, se consume cecina, además que es riquísima, pero si uno lo consume en exceso, ahí puede haber algún tipo de factor de riesgo, porque eso finalmente termina generando algún tipo de problema a nivel gástrico, ¿no? Ahora hablemos de otra enfermedad que es el cáncer de mama, ¿no es cierto? Que también es frecuente, obviamente, más en las mujeres, pero también hay casos en hombres. Totalmente de cierto. Mira, el cáncer de mama es hoy en día la primera causa de cáncer femenino en nuestro país. O sea, no hablamos de cosas así pequeñas, ¿no? Y sí, se da todavía en varones, en un porcentaje menor, menos de un 1%. Y la enfermedad en varón es diferente, ¿no? Porque se tiene un poco más de agresividad que en la mujer, ¿no? Porque sí está muy vinculado a un tema genético. O sea, un varón con cáncer de mama sí tiene algún tipo de correlación o podría tener alto grado de correlación con una mutación en un gen que es el famoso gen BRCA, o BRCA, que es el gen que puso de moda Angelina Jolie en su momento, ¿no? Entonces sí. Y ocurre también que en los varones uno pues tiene un bultito en la tetilla y lo deja pasar por alto, cuando no deberías dejarlo pasar por alto. Si tú eres hombre y tienes algún tipo de problema ahí a nivel de la zona pectoral, de tetillas, inmediatamente si tienes esto, mejor ir a consultar. ¿Regreso a quién? Pues vas a tu médico internista, el cual va a saber derivarte inmediatamente a la especialidad que fuera necesaria para poder verlo, ¿no? Ahora, en este caso, el chequeo es importante. ¿Cómo es el correcto chequeo en el cáncer de mama? Mira, se habla mucho de la autopalpación y es importante. La autopalpación se debe de hacer, idealmente hay momentos específicos que no se deben correlacionar con el momento de la ovulación o el momento del sangrado, ¿no? Y el tema es que si se encuentra algún tipo de nódulo o de bulto, ir al médico, pero yo ahí contextualizo un poco, porque en mujeres jóvenes muchas veces se pueden sentir bultitos y esos bultitos no necesariamente van a ser temas malignos. La mastopatía fibroquística, que son enfermedades benignas, tumores benignos, como hablábamos al inicio, que no se van a convertir en tumores malignos, ocurre. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es hacer el autoexamen, pero si tú tienes algún tipo de bultito que tú ya ves que pasa 2 semanas y se queda igual, o 3 semanas, y en vez de quedarse igual, aumenta de tamaño y pasa ya unas 4 semanas, 5 semanas y sigue ahí presente, es cuestión de levantar la mano y acudir quizás a un médico internista o a tu ginecólogo, el cual te va a saber derivar al lugar adecuado, ¿no? Eso es con respecto a la autopalpación, pero la mamografía se ha demostrado como la técnica estándar, y la mamografía se hace, vuelvo a repetirte, a partir de los 45 años en adelante. ¿Qué pasa si una mujer joven, menor de 45 años, tiene algún tipo de problema? La ecografía. Se complementan la ecografía con la mamografía. ¿Por qué? Porque en la ecografía ocurre actualmente que la densidad mamaria es muy fuerte, entonces la mamografía necesita penetrar, es un rayo X, como rayos X que necesita penetrar la glándula, y si tienes mucha consistencia, entonces no termina pasando.
Entonces lo que se tiene que hacer es complementar con ecografía. Y eso en algunos casos de detección temprana nos puede ayudar a encontrar algún tipo de lesión muy tempranamente, que es el éxito, porque ahí podemos atacar con todo para lograr resultados mucho mejores. Doctor, muchas gracias por haber venido a Perú 21 Televisión. Queremos, por favor, que haga hincapié en la prevención. Sí, no, definitivamente invocar a todas las personas que nos están escuchando de que el prevenir solamente nos va a ayudar a todos nosotros a diagnosticar las cosas mucho más tempranos, y así tenemos muchas más oportunidades de poder tratar y de curar. Porque es importante mencionar esto, Liz. El cáncer ya no es sinónimo de muerte. El cáncer ya no es sinónimo de muerte, entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Y otro temor que puede aparecer en la gente es decir, ok, tengo cáncer y ahora ¿dónde me trato? Hoy en día, gracias a Dios, no solamente tenemos los institutos regionales o el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que son centros excelentes, tenemos servicios de oncología en todos los hospitales públicos, o en la gran mayoría de hospitales públicos. En Lima hay 8 hospitales públicos y todos disponen de un servicio de oncología médica, y en provincias cada vez hay más servicios. Entonces tenemos ya que el poblador peruano y todos nuestros compatriotas tienen ya un lugar donde poder referirse y donde poder sentirse seguros y cuidados. Muchísimas gracias. Muchas Encantado. gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Ya saben que el cáncer no es sinónimo de muerte, así que hacerse chequeos preventivos todos los años. Buenas tardes.